sí me estoy refiriendo básicamente al lunes. Hemos estado en este punto de la alergia. Y lejos de creer que lo que se hace en la vida común, no se debe de hacer esas cosas, no se debe. Por la siguiente razón, ustedes podrán ver en esa diapositiva que la alergia tiene ciertas características para determinar que eso es una alergia. Primero, no aparece después de la primera exposición. O sea, el ser humano, si no está en contacto con el elemento alergénico, no puede ocurrir eso. Y si es por primera vez, tampoco. Si es por primera vez, tampoco va a ocurrir eso. Tendría que haber una segunda exposición al mismo elemento. Y recordemos que, en resumen, yo les dije que el ser humano era una estructura química y todo lo que nos rodea son estructuras químicas. El mismo aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Eso es el aire que respiramos. Entonces todos son compuestos químicos. Bien, vamos a ir dilucidando cada una de estas cuestiones. Yo aquí en teoría he dibujado un glóbulo rojo. Según la literatura, ¿no? El glóbulo rojo, porque si me pongo a preguntar, nadie contesta nunca, ¿no? Mide 7.5 micras, eso mide. Pero puede variar desde 8 micras hasta 6 micras. Ya, todos los glóbulos rojos, para no ser considerado una persona con problemas hematológicos, tienen que tener el mismo tamaño. Si hay variables dentro de esa sangre, entonces ese individuo ya tiene problemas. Entonces, que quede claro que no pueden haber estas mezclas así, de 8, 7,5, 6, o de 8 con 6, no puede en una misma sangre. Tiene que ser parejo. Entonces, de 7 micras. No se puede ver un glóbulo rojo a simple vista, lo tienen que hacer con el microscopio. No hay otra alternativa, no hay. ¿Y qué es un glóbulo rojo? Es una célula que carece de núcleo. Y al carecer de núcleo, entonces, por eso no hemos puesto núcleo aquí, esto es el citoplasma del glóbulo rojo maduro, de eso estoy hablando, no del ricociclo, ni de las formas inmaduras, no del proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, nada de eso. Estoy hablando del glóbulo rojo maduro. Y entonces, dentro de este citoplasma, el elemento más abundante, sin lugar a dudas, es el agua, ¿no? El elemento más abundante de esto es el agua. Y el agua, ¿no?, se encuentra en millones de moléculas de este elemento dentro del citoplasma. Tal es así, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando del agua corporal de un adulto, nos estamos refiriendo por lo menos al 60% de su peso corporal. Todo el peso, si se sube a la balanza, el 60% es agua. Y eso está repartido entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y cuando me refiero al líquido intracelular, me estoy refiriendo al líquido existente en los aproximadamente 80 a 100 billones, con B, billones, no millones, billones, ¿no?, de células. Eso es lo que se llama líquido intracelular. Entonces el agua es el elemento más abundante que el ser humano. Después un poquito de sal, un poquito de proteínas, un poquito de hidratos de carbono para hacerlo todo una química y no organizarlo como estamos organizados.
Entonces, si esto tiene millones de moléculas de agua, obviamente que dentro de ese glóbulo rojo también hay otro elemento que no es un mito, ¿no? Que sin lugar a dudas es el elemento más importante de ese glóbulo rojo, que es la hemoglobina. Entonces, eso también es una molécula, también está dentro de ese glóbulo rojo, que mide 7,5 micras y que por la vista no podemos ver, sino a través de un microscopio. Bueno, muy bien. Si eso lo hemos entendido, entonces aquí he puesto un portaobjeto, una jeringa, cae la gota y la gota sí puedo ver. No la sangre, no el glóbulo rojo. Veo la gota. Y en una gota, probablemente, ¿no? Si es 1 milímetro cúbico de sangre, existen 5 millones de glóbulos rojos. Eso es lo normal. Si esto fuese 1 milímetro, ¿no es verdad? Cúbico, ¿no? Entonces existen 5 millones, ¿no es verdad?, de glóbulos rojos. Ya, eso, mira esa gota. Entonces, ¿no? Cuando vemos una gota de sangre, ¿no? Y de esas que hacen ustedes en su extendido para teñirlo, como hay un cualquier panóptico que se llame, entonces estamos hablando de 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, de eso estamos hablando, no de un hito, no de un hito. Y ese unito, ¿no?, tiene millones de moléculas de agua, además tiene hemoglobina, dos elementos básicos. No es que sea solo eso, porque tendríamos que analizar que tiene sodio, cloro, todo lo que sea, pero ya, no voy a analizar eso. Solo quiero mostrar eso. Entonces, cuando alguien dice, se va a poner esta penicilina, pero la gente que le vaya a poner la penicilina, la gente que le vaya a poner, que le haga prueba, maldito el médico que está haciendo eso. De verdad, le estoy diciendo, se lo estoy diciendo. Porque si en una gota de sangre existen 5 millones de glóbulos rojos, entonces en una gota de penicilina, que se la van a meter aquí, también habrá miles de millones de moléculas de penicilina, no una. Miles de millones de moléculas de penicilina. Y la presencia de la penicilina genera alergia. Pero voy a contarles otra historia además. La penicilina nunca viene sola, salvo para las pruebas, pero no es la penicilina con la que hacen la prueba aquí. Hay penicilinas puras, pero no venden en el comercio, ¿no? Y son inestables, se desnaturalizan pronto. La mayor parte de la penicilina son sódicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen cloruro de sodio, no sodio solo, tienen cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Sal. A ver, agarren agua destilada, pónganle sal a esa agua destilada y pónganse aquí, se le va a llenar de sarpullido. ¡Alergia! No es alergia, es la sal que está provocando irritación. Entonces, cuando le ponen la penicilina sódica de prueba, sale un sarpullido. Y dicen, alergia a la penicilina. Boludo, no es eso. O le ponen al ojo y que si de verdad es alergia va a perder la vista. Entonces, además, vuelvo a repetir, ¿ven esto? ¿Lo pueden ver a este glóbulo rojo así de vista? No. Pueden ver esta gota así y probablemente, no estoy diciendo que siempre sea así, porque hay gotas más grandes y más chicas y más de todo, pero gotas al fin. Las gotas sí las veo y en este caso estoy suponiendo, ¿no?, que esa gota tiene 1 milímetro cúbico. Y si tiene 1 milímetro cúbico, tiene 5 millones de glóbulos rojos. 5 millones. ¿Se pueden imaginar? 5 millones. Es harto, 5 millones, no es poco.
¿no? Y entonces, si este glóbulo rojo no se ve, este puede formar parte de estos 5 billones. Pero este solo glóbulo rojo, al margen de tener agua, tiene hemoglobina, que es una molécula mucho más grande que el agua. Porque si no, ¿con qué se transporta el oxígeno? Y si este glóbulo rojo está oxigenado, además tiene moléculas adicionales de oxígeno. ¿No, verdad? Si alguien saca sangre arterial, pone un portapelos, además tiene oxígeno. Siguen habiendo moléculas. Y que entiéndase que este elemento llamado hidrógeno es un átomo. Este otro elemento que es el oxígeno es un átomo. Es un átomo. Es un átomo. Cuando se juntan, cuando ya hay dos o más, entonces se llaman moléculas, así se llaman. Entonces, cuando estoy hablando del agua, estoy hablando de una molécula. Y entonces, si este glóbulo rojo tiene sus millones de moléculas de agua, tiene también millones de moléculas, varios cientos de moléculas de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, ya si le ponen la prueba aquí, no le están poniendo una gota de penicilina, le están poniendo millones de moléculas de penicilina. ¿Y qué creen que va a ocurrir en el organismo humano? Va a ser lo siguiente. Esto de aquí es un agente extraño, que puede ser una bacteria, virus, lo que quieran, incluyendo las moléculas de la prueba, incluyendo que podría ser penicilina. ¿Qué hace este señor? Este es un macrófago. Se lo ingiere, hace eso. Al ingerirlo, procesa dentro de su organismo y se lo envía a este otro señor llamado linfocito. Y este linfocito es un linfocito en blanco, no tiene nada, no han escrito absolutamente nada ahí. Y entonces recibe esa información. Es más o menos como el CPD, ¿no? La gente dice, a mí me toca llevar farmacología. Pero si uno agarra su histórico de ese estudiante, ¿no? Y saca una fotografía, va a entender cuál ha sido su historial. No voy a poner un ejemplo de aquí, de nadie, pero voy a poner de la universidad entera. Hay unos llamados dinosaurios, que están cientos de años en la universidad y generalmente son los dirigentes estudiantiles, generalmente, no siempre. Entonces esos sujetos que tienen una gran historia, y si queremos conocer la historia, sacamos la información del CPD. Así lo mismo es el organismo humano. Entran blanquitos, no tienen antecedentes de nada, pero una vez que entraron a la universidad empiezan, si ese es un estudiante pésimo, entonces aplazos, tienen, entonces forman una historia. Yo puedo poner, se busca este maleante porque gasta plata de la universidad porque nunca pasa nada, digamos. No viene ni siquiera a la uni, se inscribe al pedo y no viene ni siquiera a la clase. Entonces, eso es lo mismo que hace este. Se lo traga, analiza y se lo presenta a este linfocito T, que no tiene ningún dato. Pero cuando este le pasa, ya está, y lo hace a través de las interleucinas. Eso hace. Entonces, cuando este recibe esa memoria, entonces forman varios linfocitos. ¿Cómo se llaman esos linfocitos? Se llaman clones de linfocitos. O sea, linfocitos memoria. Y esos linfocitos memoria, entonces, van a generar dos tipos de inmunidad. La humoral, ¿no verdad? ¿Y qué inmunidad más? Celular, ¿no ves? Celular, muy bien, inmunidad celular. Ya, si es la inmunidad humoral, ¿no? Entonces aparecen las inmunoglobulinas. ¿No? Esto es mediado por linfocitos B, ¿no? Entonces, inmunoglobulina,
2, 4, 5. Ya, 5 inmunoglobulinas. Entonces, para no olvidarse esa inmunoglobulina, para no olvidarse nunca, ¿alguien sabe quién es el creador de la huelga de hambre? Bolivia vive de paros y huelgas. ¿Y no saben quién creó la huelga de hambre? Por ejemplo, esta universidad es autónoma y es una mierda de autonomía. Cree que es presidenciable la autonomía. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y esa fue la creadora de la autonomía universitaria y no hay este quilombo con estudiantes ni docentes. Esto es una mierda de autonomía. La creación de la autonomía fue en la ciudad de Córdoba, Argentina. Ahí se creó la autonomía. Y ahí hasta México, Universidad Autónoma de México, lo que quieran. Ya está. Listo. Entonces, Gandhi es el creador de la huelga de hambre. Gandhi. Ya. Y eso me va a servir ese apellido de un hombre de color negro, muy flaco, con unos lentes redondos, que incluso había una película que se llama Gandhi, si no, véanla, es el creador de la huelga de hambre, Mahatma Gandhi, ¿no? Listo, entonces vamos a ver, ¿hay inmunoglobulina G? ¿Hay inmunoglobulina A? ¿Hay inmunoglobulina N? No. Entonces todo cambio por una M. ¿Hay inmunoglobulina M? Sí. ¿Hay inmunoglobulina D? Sí. ¿Hay inmunoglobulina I? No. Entonces le pongo este palo más aquí y listo. Ya están las 5 inmunoglobulinas del apellido de Mahatma Gandhi, ¿no? Después su hija, Indira Gandhi, también fue primer ministro de la India, ¿no? Es bueno saber cultura general, los médicos tienen que saber siempre, ¿no? Hay que estar leyendo cualquier cosa que sea patológica, no importa. Ya. Y hay la inmunidad celular mediada por células. Entonces aquí tenemos que neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, etcétera, etcétera. Esos son mediados por células. Y entonces esa inmunidad, ¿no?, celular es también muy importante para nosotros y está mediada por linfocitos T. Viene de timo, ya, los T, los B y los T. Ya, entonces, ¿qué hace esto? Le estoy poniendo por primera vez la prueba de la penicilina, se lo comió el macrófago, le presentó este linfocito agarra y genera una familia de linfocitos con esa información, llamados linfocitos memoria, porque han memorizado, y entonces genera cualquiera de estas inmunidades. Entonces vamos a verlo con algo más claro. Voy a hablar solo porque si no pierdo mi tiempo, yo no tengo por qué estudiar fisiología, no tengo por qué hacer. Entonces, todos en el hombro derecho, tienen una vacuna que es la BCG. ¿Qué es la BCG? Son los bacilos de Calmette y Guérin, vivos y atenuados. Están vivos, pero no tienen patogenicidad. Se lo tragó el linfocito, el macrófago, se lo presentó al linfocito y listo, y forma esta inmunidad, no esta. Y entonces la mamá que acaba de tener el bebé, le vacunan en el hombro derecho con la BCG y la larga se va de la maternidad, pasa una semana, 2 semanas, todo feliz y contento con el nuevo ser que ha venido a la tierra. Llega la 4ª semana, va a entrar a la 5ª y ¡pum!, se reventó la vacuna y empezó a salir pum. Entonces sale disparando la madre hacia su pediatra y le dice: mire doctor, lo que le ha hecho la vacuna, porque no sé por qué
siempre hasta en la plaza hablan sobre las vacunas. Ha habido un tipo, un alemán, que se ha puesto, creo que alrededor de 250 veces o 500 veces, no sé muy bien ahorita el número, sobre la COVID-19. Yo tengo 5 vacunas y no me ha pasado nada, porque se prende el tinto andar, bañarte, dejar que salga esa grasa y no se te va a prender ningún tinto, no tiene nada que ver la vacuna, ¿no? Porque la gente hace mala propaganda de las vacunas. Que quede claro, yo soy pediatra y creo en las vacunas. Son lo mejor que ha podido crear el ser humano desde mi punto de vista. Ya, entonces, esta inmunidad empieza a formarse. Y fíjense lo que ha pasado: 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y a la quinta empieza a reventarse. La quinta semana. ¿Qué son eso? Es la defensa del organismo. ¿De qué tipo? Celular. Las células están generando, ¿no?, todo un proceso de tipo defensivo, generando una especie de pus que sale luego de ese lugar, ¿no es verdad? Y entonces fíjense que no se ha generado las que le pusieron, tardó mucho tiempo en generarse. Entonces, de la misma manera, si ustedes le meten aquí la penicilina, ¿no es verdad?, el organismo va a hacer esto primero. Se va a fagocitar el macrófago, se lo va a presentar al linfocito y se forman brotes de linfocito. Pero ¿qué hacen si le ponen por segunda vez? Reacciona alérgicamente, porque ya hay un mecanismo. Por eso dice aquí, no aparece después de la primera exposición. No aparece después de la primera exposición. Con la prueba lo pueden estar sensibilizando. Con la prueba lo pueden volver alérgico. Entonces, ¿a quién mierda se le mete eso en la cabeza? Y no lo he escrito yo, esto está en los libros. No es mi problema, yo estoy solamente, ¿no?, mostrando lo que dice la diapositiva, y la diapositiva dice lo que son los libros. No, lo que digo yo. No digo yo. Entonces, nadie debe de hacer prueba, porque con la prueba igual matan. Y eso que aparece el sarpullido, ya les vuelvo a repetir. Si no me creen, entonces agarren suero fisiológico, eso tiene agua y sal, y pónganse y va a ver que sale un sarpullido, pero no es porque le tengan alergia, la sal hace eso. A ver, échense sal a una herida y después quiero verlo. Entonces, ya, eso. Y quede claro lo que les estoy diciendo. Ya, entonces uno dirá, ¿no? Entonces, ¿qué mierda vamos a hacer? Porque si yo fuera el hemólogo y recibo esa receta del médico donde dice, aplíquese la penicilina previa prueba, yo saben qué hago como médico alergólogo. Durante la prueba no se ha producido ninguna reacción alérgica. Eso podría. Miren el informe del alergólogo. Durante la prueba no se ha producido reacción alérgica. Pero a partir de este momento, no me responsabilizo si ocurre alergia. ¿Por qué? Porque sé que lo estoy sensibilizando y que se vaya a la mierda fácil si quiere morirse, pues no. Ya está. ¿No? Entonces, doctor, una vez yo quise poner penicilina y el médico me dice, vaya a hacerse la prueba. No, claro, porque es un imbécil. Si eso es lo que estoy diciendo, es imbecilidad total. Ya, ahora que hay algo que tengo que hacer, pues, si no se van a morir y después me van a echar la culpa a mí porque lo que les estoy enseñando mal. ¿Ves? Por la culpa de ustedes se murió mi paciente. No le dice, la prueba van a decir, ¿no ves? Eso van a decir, ya. Muy bien, el doctor Bobón se habla huevada y es mejor no inscribirse en su grupo porque habla son cero. Bueno, muy bien. Entonces, si alguien tiene espíritu de enfermera, allá hay una carrera de enfermería, métanse ahí van a aprender y está. Yo no pongo nunca inyección a nadie, salvo que médicamente sea de verdad una obligación mía. Por ejemplo, hacer una punción raquídea, ese es mi problema. Si fuese anestesiólogo para aplicar las raquídeas y todas esas cosas, eso voy a hacer yo. Yo voy a hacer eso. Si tengo que ponerle anestesia en una herida, eso voy a hacer yo, no la enfermera.
Pero los inyectantes comunes se colocan inyecciones, toda esa mierda que lo hagan las enfermeras. Porque para eso estudiaron, para eso no le quitemos el abuso. Bueno, pero de todas maneras, decir la enfermera, ¿qué tiene que hacer? Tener una ampolla de adrenalina. ¿Dónde? En su cartera. Las mujeres, los hombres tienen a veces un maletín, digamos, de médico para ir a visitar a sus pacientes, donde tienen su estetoscopio, tensiómetro, bueno, todas las pizzas, bajalenguas, todo lo que quieran, linterna, todo, ya, otoscopio, todo eso. Entonces ahí tiene que haber una ampolla de adrenalina y una ampolla de corticoide, puede ser dexametasona, betametasona, lo que sea. Se les pone cronodose, lo que quieran. Y un antialérgico, ¿no? Ya, o sea, un antihistamínico H2, no, H1, perdón, un antihistamínico H1, ya, listo. Entonces eso debe tener. Obviamente que para cada ampolla tiene que tener jeringa, para cada ampolla. Entonces, yo le pongo la penicilina en directo. Si no pasa nada, no, ni le digo al paciente, no le digan que le van a poner y eso puede producirle alergia porque ustedes lo están condicionando y hay gente muy susceptible a lo que le hablen. Por ejemplo, los ginecólogos hacen eso, los ginecólogos tienen un gran poder sobre las mujeres. No, mamita, empuje nomás, haga de cuenta que está haciendo cajita y ya va a salir el bebé, el que tanto ha querido usted, digamos, ¿no? Para tenerlo. Entonces la mujer, pese al dolor, ¿no? Aguanta los dolores del parto, viene nomás, pues, pero hay que jugar. Pero si le dicen, no, te va a doler, si empuja, te va a doler, ¿qué mierda va a querer jugar? Pues si le está diciendo que le va a doler, que es un cera más grande, pues, ¿no es verdad? Entonces le ponen, le esperan unos minutos, tranquilícese y ya está. Si empieza a aparecer síntomas, lo primero que tienen que poner es la adrenalina. Lo primero que tienen que poner es la adrenalina. Sacan de su bolso, abren la adrenalina, cargan a la jeringa y no estén ni siquiera buscando algodón con alcohol. No. Pongan y donde mierda sea. Porque cuando estoy diciendo eso, puede ser que la persona sea tuca o le hayan sacado los 4 miembros, donde miércoles sea. Primero le ponen la adrenalina. Eso tiene un ml y le ponen. ¿Por qué le van a poner primero eso? Porque el shock anafiláctico, la palabra shock o choque, si ustedes quieren así, ¿no? Baja la presión arterial y si baja demasiado se muere el paciente. Entonces lo primero que hay que hacer es subir la presión. ¿Por qué le van a subir? Con la adrenalina. Por eso tienen que tener el bolso. Segundo lugar, recién le van a poner el medicamento que va a resolver. Que quede claro, la adrenalina no es un antialérgico, no sirve para la alergia, sirve para subir la presión arterial, para eso sirve. Y como está en estado de shock, porque la patología se llama shock anafiláctico, entonces lo primero que tengo que hacer es sacarlo del shock. ¿Cómo lo saco? Con adrenalina. ¿Está claro eso? Ya. En segundo lugar, mientras está haciendo efecto, que es casi inmediato, que se lo puede poner por vía subcutánea, que quede claro. Si quiere ponerlo intramuscular, háganlo. No estén buscando venas porque se están colapsando las venas, porque se está cayendo la presión. Entonces no estén buscando ninguna vena, nada de eso. Hasta intracardíaca se puede poner la adrenalina si hay un paro cardíaco. Bueno, entonces, agarran, rompen la otra ampolla, del corticoide, que puede ser dexametasona, betametasona, cebetona, como quieran llamar, abren y cargan. Ese sí es el antialérgico. Y se lo ponen por vía intramuscular, donde sea, en el hombro, en la nalga, donde sea. ¿Listo? Y se acabó la historia. No es mala cosa. Pero si quieren poner inyecciones, tengan esas ampollitas. Si no, no lo hagan. ¿Está claro eso?
Ya. Tiene que dar más a la gente. Bueno, ya he explicado esto. Espero que en alguna medida les haya servido y debieron también seguramente de haberles explicado en la materia de fisiología. Esto no es ¿cómo se llama? Farmacología. Esto está en sangre, ahí tienen toda la historieta esa, ¿no es verdad? De cómo se genera esas cosas. Entonces, eso es lo que se debe de hacer, no otra cosa. Entonces, sí, siempre, y para cualquier medicamento es lo mismo. No es para la penicilina. Si alguien dice eso, es una burrada. Así tenga que poner un anestésico, siempre tengan esas ampollas y van a hacer eso. Ya, entonces son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. Claro, la penicilina pertenece a un grupo que se llaman antibióticos beta-lactámicos, y ahí están. No voy a mencionarlos todos tampoco, la penicilina, que pueden ser naturales, sintéticas, semisintéticas, pueden ser las cefalosporinas, ¿no es verdad? También pertenecen a ese grupo, que son de la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación, así que todas esas son antibióticos beta-lactámicos. Por eso dice que son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. Son específicas en un individuo. No tiene valor cuando dice, yo soy alérgico, por eso mi hijo es alérgico, mi hija es alérgica. No. Son propias de las personas. ¿No? Se reproducen en cada administración del medicamento. Entonces, se va a reproducir esta alergia si usted sigue usando eso, y cada vez va a ser peor porque el organismo humano ya aprendió que hay un elemento extraño que se le está metiendo a su organismo. Entonces, vuelvo a repetir, la prueba es una sensibilización, más bien puede generar que ese individuo se vuelva alérgico. Ya. Bueno, entonces creo que ya les expliqué. Y aquí tenemos lo que les decía. Aquí tenemos el glóbulo rojo, dice 7.5 micras, ¿no? Esto obviamente que es más o menos como lo miramos, pero también de un lado puede medir 2 micras. Miren, ¿esto qué es? La hemoglobina. Esta es la hemoglobina. Y es una molécula grandota, miren, carbono, nitrógeno, hierro, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, ese glóbulo rojo que no pueden ver tiene esta molécula de hemoglobina y obviamente tiene agua, su citoplasma. No es una cosa chiquitita, así que si les muestro la estructura química de la penicilina, aunque no lo voy a hacer toda, ¿no? Es esta, no, nada más es esta la estructura química de la penicilina. Esta es la estructura química de la penicilina, ¿no es verdad? Ya, esta es la estructura química de la penicilina. Miren, esta molécula es mucho más grande que esta. Sin embargo, este elemento de aquí, este es el que produce las alergias y la actividad farmacológica, ese cuadradito. Solo eso. Y miren esta. Si eso entra dentro de un glóbulo rojo, la penicilina es mucho más chica, su molécula. Obviamente que cada esquina de esa casita tiene carbono y nitrógeno, que quede claro, no lo he hecho de manera completa, pero esa es la estructura química. Entonces, ustedes pueden ver, aquí tenemos la gota de sangre, aquí está el macrófago, natural killer, ¿no? Entonces la inmunoglobulina y el elemento antigénico que generalmente está en la superficie de las células, por eso incluso tenemos grupos sanguíneos que salen de ahí, ¿no? Entonces, esa es la pruebita, miren, más de una gotita ahí adentro. Esta es la bendita pruebita. Y entonces, esa tiene miles de millones de moléculas de penicilina y eso lo está sensibilizando al paciente. Y si hacen con la sódica, entonces el sodio es el que hace el sarpullido, no otra cosa. Que quede claro, no es eso alergia. Ya, ahora, curva dosis-respuesta. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener estas curvas dosis-respuesta. Entonces,
Esta curva permite determinar una serie de dosis que son fundamentales para establecer la dosis terapéutica. Entonces, fíjense, el mismo nombre dice curva dosis respuesta. Cuando alguien va a hacer una investigación, ¿cómo saben que yo tengo que usar, digamos, por decir, 50 miligramos mínimamente de amoxicilina o de ampicilina, digamos? ¿Cómo yo sé? ¿De dónde se sacaron esa cifra? Y con un tope de 100 miligramos, por decir una cosa. Entonces hay 50 miligramos, ¿no es verdad? En lo que estoy diciendo de dosis terapéutica. ¿Cómo sacaron eso? Gracias a esta curva dosis respuesta. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo estúpido, pero que me parece muy interesante. ¿Para qué están formándose ustedes? Para reponer la salud, no para curar. Porque pueden controlar, pueden curar, pueden reemplazar, pueden hacer todo lo que quieran dentro del campo de la medicina. ¿Está claro eso? Está ahí. Ya, muy bien. Entonces viene una petacuda y la reviso y en mi criterio, ¿no es verdad? Necesita que le ponga, qué sé yo, o le dé amoxicilina. Dice la farmacología que en la medida que se pueda utilizar dentro del rango terapéutico la menor dosis, es mejor ponerle la menor dosis, que sea terapéutica a esa mujer embarazada. Porque en la medida que le aumente más la dosis, entonces más elementos tóxicos tenemos para el bebé. ¿Y qué quiere esa mujer? Se ha embarazado porque quiere su bebé, pero quiere su bebé como sano, eso lo quiere, no quiere con malformación ni nada. Entonces, si eso es así, el médico debe de contribuir a que ese ser humano venga a la tierra sano. Entonces, ¿qué dice la farmacología? Que ponga la menor dosis terapéutica. Entonces, si a mí se me ocurre y digo, sí, he leído que la ampicilina o amoxicilina que le voy a dar, debo de aplicar a razón de 50 miligramos como dosis mínima y como dosis máxima, digamos 100 miligramos. No, pero por ahí le hace daño al niño, mejor le pongo 10. No sirve, porque no es una dosis terapéutica, no lo es. Y si no lo es, ¿para qué le va a poner? Porque no va a matar ningún germen, no lo va a hacer, porque no puede. Entonces, para eso necesitamos esta dosis respuesta. Lo dice claro, dosis, respuesta. ¿Cuánto de dosis para que yo tenga una respuesta? Pero una respuesta de qué tipo? Terapéutica. Porque si no es eso así, si no es terapéutica, puede ser una dosis letal, ¿no es? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Puede ser una dosis tóxica, letal, lo que quieran. Entonces, ahí tenemos dosis umbral, entonces dosis mínima que produce ese efecto estudiado. Dosis máxima es la mayor dosis que puede ser tolerada sin que aparezcan efectos indeseados. Cuando le digo de 50 a 100, ¿cuánto sería la mínima? 50. ¿Cuánto es la dosis terapéutica sin que produzca problemas? Entonces es la dosis máxima 100. Ya, la dosis eficaz media, dosis eficaz 50, el 50% de los individuos, por eso es media, entonces dosis a la que el 50% de los individuos presentan un efecto coartal específico. Dosis tóxica media, este 50 significa media, dosis necesaria para producir un determinado efecto tóxico en el 50% de la población estudiada. Si el efecto tóxico es la muerte, entonces eso se denomina dosis letal media, dosis letal media. Todo lo que es 50 es el 50% de los individuos. Entonces, así se hacen estudios para poder determinar las dosis. Entonces, no es la dosis que yo quiera, sino tengo que aprender la dosis. Y eso tengo que plasmarlo en la receta o en la historia clínica, porque también se hace historia clínica y se puede poner directamente en la historia clínica. Ya está.
Entonces, eso es lo que ¿no? Ahora, dosis respuesta cuantral, índice terapéutico. ¿A qué me refiero con el índice terapéutico? Es una medida que relaciona la dosis requerida para producir un efecto deseado con la dosis que produce un efecto no deseado. Entonces, como dice aquí, índice terapéutico es igual a la dosis tóxica, ¿no? Y a la dosis efectiva o eficaz 50. O sea, esa relación. Ahora, rango terapéutico o ventana terapéutica es el intervalo entre la dosis efectiva y la dosis tóxica, ¿no? Eso se llama ventana terapéutica. Y hay fármacos que tienen una muy pequeña ventana terapéutica. Es como esa ventana. No puedo salirme porque la ventana es todo eso que tiene marco y el vidrio. Lo demás no es ventana. No puedo pasarme ni arriba ni abajo. ¿No es verdad? Entonces, eso nos está indicando que nosotros tenemos que tener, ¿no es verdad?, mucho cuidado en aplicar las dosis a los pacientes del medicamento que sea necesario para restablecer la salud del individuo. Entonces, también existen respuestas graduales. Entonces, la dosis respuesta gradual ofrece información sobre la potencia. Recuerden que la potencia está relacionada con la dosis. Cuando yo hablo de potencia, estoy hablando de dosis. Cuanto menos le dé de un fármaco, es más potente que otro que le doy más. Ya, eso, ¿no? Y la eficacia máxima. La curva dosis-respuesta cuantral, entonces, señala la variabilidad potencial entre los individuos. Ahora, eso también puede ser que la dosis común sea 50 entre 50 y 100, ¿ya? Eso es la mayor parte de los individuos. Pero hay individuos que son muy sensibles al fármaco. Entonces trate de darle la mínima dosis, porque hay que valorar. Para eso es que estudian medicina, porque si no, ¿para qué van a estudiar medicina? No deberían de hacer. Total, los gringos, o sea, le estoy refiriendo a los europeos y a los norteamericanos, cada rato nos hacen investigación, mejor preguntémosle nomás por teléfono. No hay tratamientos por teléfono. No. Cuando ustedes les digan en un micro, por ejemplo, oh, yo sé que vos estás estudiando medicina, ¿qué será bueno para esto? Andar desnudándote aquí. Pero ¿cómo voy a desnudar? Entonces, ¿cómo quieres que te dé una receta? Tengo que revisar. ¿No ves? Listo, se acabó, ¿no ves? Ya está. No hay recetas por teléfono, no hay eso, no debe de hacerse eso. Ya, ahora, de esto también me voy a extender un poco porque quiero que entendamos su verdadera magnitud. Ocurre que hay dos anatomías. Una anatomía macroscópica que nosotros la conocemos y todos conocen como anatomía humana. Listo, acabó. Pero hay otra anatomía que recibe otro nombre, ¿no? Se llama histología, que nos permite el estudio no solamente de las células, sino de los tejidos y la organización de esos tejidos. Entonces van a generar los órganos y los sistemas y todo ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Pero nunca en la enseñanza, por lo menos en Bolivia, hemos tenido la oportunidad de ver un microscopio electrónico. Que quede claro que el hecho que yo enchufe un microscopio no quiere decir que sea electrónico, solamente para que funcione la luz, nada más. El enchufe no tiene otra función más que generar luz. Un poquito de mierda tiene ahí adentro y para eso sirve. Ese se llama microscopio óptico, así se llama. Ya. Hay varios tipos de microscopios, pero ese es el microscopio. Pero electrónico no. Entonces, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo con el microscopio óptico y aún así tuviésemos microscopio electrónico para ver las células, ¿no? Podemos con
el microscopio electrónico realmente determina, por ejemplo, la membrana celular. Porque con el óptico en realidad no se ve, pero como están en los tejidos separadas casi todas las células, podemos imaginarnos que ahí está la membrana celular. Por ejemplo, si vemos un extendido de sangre y vemos glóbulos rojos, en la realidad lo vemos al glóbulo rojo, pero no podemos individualizar la membrana celular en realidad. No podemos hacer eso. Entonces, la farmacología que estudia sustancias químicas que pueden o no tener una actividad sobre las células humanas y esa actividad centrada, si se quiere, en curar, reemplazar, generar una acción, si se quiere, antibiótica, etcétera, etcétera, o quimioterapéutica, ¿no es verdad? Entonces, yo quiero saber, para hacer de verdad ciencia, dónde actúan los medicamentos. Ya alguien dirá en la célula, pero ¿en qué parte de la célula? La mayor parte de los fármacos tienen una acción sobre la membrana celular, sobre la membrana. Otro tanto, vamos a ver que hay 4 grandes grupos de fármacos que actúan sobre el receptor. Ya, ahora yo quiero saber lo siguiente, quiero seguirme preguntando. Cuando hemos estudiado probablemente histología y también la fisiología, en ningún lugar repetitivamente se habla de los receptores, pero que quede claro que las personas en su estructura tienen receptores. Se puede ver, o sea, son estructuras anatómicamente. Estoy hablando, obviamente, cuando hablo de la anatomía, no estoy hablando de la anatomía macroscópica, estoy hablando de la microscópica llamada histología, que entiéndase eso, para que no me tomen, digamos, el concepto de mala forma. Entonces, esa anatomía microscópica dice que existen receptores. Y entonces la pregunta es, ¿de verdad existen receptores? Es decir, yo puedo identificar, como por ejemplo en esta sala, que identifico ventana, que identifico puerta, ¿no? Si me dicen, esa es una puerta, esta es una ventana, este es un ventilador, estoy identificando las cosas que hay aquí. ¿Existen receptores en la célula? Desde el punto de vista estructural, la respuesta es no, no hay. Entonces usted mira en el microscopio y no hay. No hay. Pero existen enlaces químicos, porque si penetra la droga en mi organismo, que es química, entonces van a haber estructuras químicas a las que esa estructura química llamada fármaco, droga, medicamento, lo que sea, se va a unir, se va a enlazar. A ese enlace se denominan receptores y la mayor parte de los receptores están en la superficie de las membranas celulares. La mayoría de los receptores están. Entonces, los fármacos de acción específica están formados por varias moléculas. Estamos hablando de los fármacos, ¿no? Y sus acciones resultan de la interacción, ¿no?, con ciertas moléculas celulares denominadas receptores. Entonces, vuelvo a repetir, hay una estructura de receptores desde el punto de vista anatómico o histológico, como quieran ver ustedes. No, son solo enlaces químicos y eso se llama receptores. Y vamos a ver 4 grupos de receptores, enseguida vamos a hablar también. Entonces, receptores cuya presencia explica la selectividad, es decir, dónde se va a unir esa estructura química con la estructura química del receptor. Entonces, para que una droga de acción específica produzca su efecto, debe cumplir varias etapas. Por ejemplo, la transferencia. La transferencia, ¿qué es la transferencia? No es más que la farmacocinética
Ya, hablemos ahora de la transferencia. Liberación, número 1. Liberación. Segundo, absorción. Distribución, metabolización y excreción. Claramente. ¿No? Ya, eso es transferencia. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un paracetamol, entonces se tiene que liberar, se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizar y se tiene que excretar. A eso se llama transferencia. Pero durante ese proceso de transferencia, cuando se distribuye ese fármaco, y dependiendo de su estructura química, entonces llegará a las diferentes partes del organismo, donde se va a poner en contacto químicamente. Entonces eso se llama interacción droga-receptor. Cuando ya está actuando el fármaco, se llama interacción fármaco-receptor. Y finalmente va a producir el efecto, que no es la acción. Por ejemplo, si el doctor a mí me da un medicamento para que baje la presión, ¿no? Entonces yo me lo voy a tomar, va a ingresar a mi organismo y depende obviamente del tipo de fármaco que se trate, porque hay varios grupos de fármacos, va a entrar, se va a distribuir y va a producir un efecto. ¿Cuál será el efecto? La disminución de la presión arterial. Pero obviamente no me la voy a tomar la presión arterial para que me lo traigo. Obviamente que primero va a caer al estómago, ¿no? Y si no se absorbe en el estómago, tengo que esperar a que llegue al intestino delgado. De ahí recién se va a absorber, va a penetrar a la sangre. Entonces, tendré paciencia. Y el mismo doctor me va a decir, usted va a tomar este medicamento y después de que lo haya tomado, si quiere controle con un reloj entre 1 hora a hora y media aproximadamente, recién puede tomarse la presión para ver si está bajando. Y si no es así, entonces y está internado, porque estoy internado yo, el doctor le va a decir a la enfermera, ¿no? Le va a dar la tableta y dentro de 1 hora, hora y media o media hora, depende del fármaco que le haya dado, porque también eso habrá que aclarar, ¿no? Recién le empieza a tomar la presión anterior para ver si está bajando. Pero ahorita, antes que tome, primero mírale la presión y anote, ya 180-90. Pues si no tengo ese parámetro, ¿cómo voy a saber que ha bajado? ¿Cómo voy a saber? Tengo que tener primero el parámetro de lo que tiene. Después le doy y entonces ya no es 90, es 120-70. Ya está. ¿No es verdad? Entonces, listo. Funcionó. Estoy valorando la producción de ese efecto. ¿No es verdad? Que entonces con un tensiómetro voy a valorar esa actividad. ¿Está claro eso? Ya, muy bien. Entonces, no hay receptores desde el punto de vista anatómico, pero existen porque son elementos químicos que generalmente, no siempre, están en la superficie de la membrana celular. Muy bien, entonces, miren ustedes. Ahora, ¿cómo se une el fármaco al receptor? Fíjense, por enlaces no covalentes, uniones débiles, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Pueden mirar, aquí dice isoproterenol. ¿Pueden ver? Dice isoproterenol. Entonces, ¿cuál es el isoproterenol? Es esto. Si nosotros haríamos farmacología a punta de fórmulas químicas, ahí sí que nadie aprobaría farmacología. Nunca. Nunca. Porque ¿qué mierda va a estar haciendo eso? Esta es la membrana celular. Fíjense, entonces nos dice, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Aquí está el hidrógeno que se va a unir con el oxígeno de la membrana celular.
¿No es verdad? Aquí tienen parte de la estructura del receptor beta-adrenérgico donde va a actuar el isoproterenol. Pero no es cualquier isoproterenol. Fíjense que no es cualquier isoproterenol. Porque hay isoproterenol y hay isoproterenol. Entonces uno dirá, ¿por qué dice que no es isoproterenol? Porque aquí dice L-isoproterenol. La forma levógira, no la forma destrógira del isoproterenol. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en el organismo. Y eso se puede ver, no se puede ver ni con microscopio electrónico, así que no hay nada de eso. No hay nada de eso. O sea, es cada vez más complicada la cosa. Y lejos de que la anatomía, el que vence anatomía y es médico, son huevadas. Hoy en día no. La medicina molecular es más importante que todo. La anatomía, eso sería para los antiguos. Una cagada de materia, digamos, pero que es necesaria para los cirujanos. Pero lo demás es medicina molecular. Y eso te hago de entender. Ya, listo. Entonces, nadie va a hacer esto. Nadie va a hacer esto. Yo no le voy a enseñar con él, sino con dibujitos. Más bonitos los dibujitos animados. Si lo entienden, esos dibujitos, bendito sea el Señor, alabado. Ya. Listo. Entonces, vamos a encontrar estos tipos de receptores, no es que sea un solo tipo de receptor, sino todos los fármacos tendrían que ser la misma cosa. Entonces, vamos a tener los receptores farmacológicos que se agrupan en 4 familias. 4 familias, 4. Son familias. Entonces, aquí vamos a poner número 1, número 2, número 3 y número 4. Ya, 4 grandes familias. Pero eso no quiere decir que se acabó la cosa. Después voy a seguir explicando. Pero lo importante es que hay 4 familias. La primera familia, que ustedes ven aquí, número 1, receptores acoplados a canales iónicos. Por lo tanto, estos receptores se llaman receptores ionotrópicos. Entonces, de nuevo, receptores acoplados a canales iónicos. Por lo tanto, los receptores estos de la clase 1 se llaman receptores ionotrópicos. Ion. Entonces, yo puedo decir que los fármacos, obviamente, dependiendo, vamos a ver qué tipo de fármacos también tienen que ver con esos receptores ionotrópicos. Entonces, tienen que ver con canales iónicos. Entonces, si yo tengo una célula, esta membrana celular tendrá canales iónicos. Esta membrana celular tendrá canales iónicos. Ahí. Ya. Por donde va a moverse los iones. Y esos iones, para mencionar algunos, será el sodio. Obviamente el sodio siempre va acompañadito del cloro, el potasio, el calcio, para mencionar algunos. Quiere decir que pueden bloquear esos canales o pueden hacer que entren esos elementos a través de los canales que se encuentran en la célula. O sea, hay medicamentos que al introducirlos pueden bloquear esos canales, o pueden, ¿no es verdad?, abrirlos. Y al abrirlos, entonces ya hay. El grupo número 2, la familia número 2, dice receptores acoplados a proteína G. Esos receptores se denominan receptores metabotrópicos. Metabotrópicos. Ya no son de canales iónicos, son ya, ahora, ¿qué mierda es una proteína G? Porque si no sé qué diablos es una proteína G, entonces voy a decir G, ya, reírme, digamos. No, la proteína G es el nombre, nace de un aminoácido llamado guanina, y la guanina se escribe
escriben con la letra G, por eso llevan ese nombre, se llaman receptores metabotrópicos. Después vamos a ver una clasificación también de eso ya, metabotrópico, el segundo grupo. El tercero se llaman receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa. Estos receptores también reciben el nombre de receptores enzimáticos. Receptores enzimáticos, así se denominan, ¿no? Pero aquí tienen su verdadero nombre, receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasas. Se llaman receptores enzimáticos. Y finalmente, hay medicamentos, sobre todo hormonas, y lógicamente medicamentos que sirven para el tratamiento del cáncer, entonces que actúan sobre receptores que regulan la transcripción nuclear, o sea, se llaman receptores nucleares porque actúan en el núcleo de la célula, ya no en la membrana celular, sino ya lo hacen en el núcleo de la célula. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí está esta estructura química llamada ADN. Y entonces cuando entran, actúan transcribiendo el ADN. Entonces son más peligrosos. Por eso es que una mujer que tenga cáncer y está recibiendo tratamiento para el cáncer, no puede embarazarse. Sí puede, pero no debe embarazarse. Porque si no, va a actuar sobre la transcripción genética de ese bebé y va a salir con la malformación que hay. La misma desgracia ocurre con la epilepsia. Entonces, la epilepsia requiere de toma de medicamentos y casi todos los medicamentos para el tratamiento de la epilepsia generan malformaciones congénitas, anencefalia, espina bífida, labio leporino, lo que quieran. Entonces, es malo. Y aquí vamos a estigmatizar a las pobres mujeres, pero de modo, ¿no? Porque uno podría decir, pero lo mismo en el hombre. No, él no se embaraza, no genera, ¿no?, la evolución de toda la actividad intrauterina que comienza con la formación del huevo y termina, ¿no?, en la salida del feto. Entonces hay un proceso embriológico, ¿no es verdad?, que puede ser alterado por esas drogas. El hombre, como no se embaraza, no genera ningún ser humano y listo. O sea, en su organismo. Entonces estos medicamentos son mucho más peligrosos. Y fíjense, vuelvo a repetir, dentro de ese grupo están sobre todo las hormonas y los medicamentos para el tratamiento del cáncer. Eso que es el mecanismo de acción. Entonces, como pueden ver, son 4 y aquí lo tenemos los 4. Bueno, muy bien. Entonces, receptores acoplados a canales iónicos. Entonces, ¿qué son? Como les decía hace un momento, no existe, no van a haber nunca un receptor como un verdadero diluvito. No hay. ¿Qué son entonces? Yo tengo que saber qué son. Proteínas de transmembrana. Esta es la membrana celular. ¿Cómo está estructurada la membrana celular? Básicamente. Entonces, Watson y Crick, los autores, dijeron que las membranas de las células, las membranas, no solamente las membranas celulares, está constituido por lípidos y proteínas. O sea, es una membrana lipoproteica. No, y alguien dice, no, lipoproteica no, también hay hidratos de carbono, sí, se llaman glucoproteínas que generalmente están en los canales, ahí están, glucoproteínas, pero básicamente todas las membranas son lipoproteínas, retículo endoplasmático, membrana
celular, membrana nuclear, aparato de Golgi, todo sistema membranal, no hay otra cosa. Ya. Bueno, entonces, son proteínas de transmembrana. ¿Qué significa trans? Que traspasan la membrana celular. Eso significa, si yo digo y dibujo esto así, y digo que esta es la membrana celular, y entonces voy a hacer un canal aquí, quiere decir que este canal que estoy haciendo para que, por ejemplo, entre el sodio, ¿no? Entonces es un canal iónico de transmembrana. Va desde la parte extracelular a la intracelular. Entonces a eso me estoy refiriendo con proteínas de transmembrana, formados por subunidades que atraviesan la membrana citoplasmática constituyendo un poro o un canal iónico activados por voltaje o ligando. Entonces, dos cosas que más voy a rescatar de este concepto. Miren lo que dice, constituyendo un poro. Por ejemplo, los argentinos y nuestros chaqueños, ¿no es verdad?, consumen hierba mate en poros, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces un poro es este canal que estamos hablando. Pero existen dos tipos, aquí dice, activados por voltaje, miren, voltaje. Entonces, este voltaje hace que se abra este canal y entre eso. ¿Dónde hay eso? Fisiología, ¿dónde hay eso? Este es registro, ¿dónde hay? ¿Dónde? En el corazón. El corazón funciona por voltaje. Recuerden que hay un módulo sinusal que genera voltaje. Nosotros somos eléctricos, por eso nos mata la electricidad común. O puede generarnos arritmias también. O sea, si alguien está arreglando un cable y está lloviendo y le pasa la corriente, puede generar problemas serios. Y tengo que saberlo, sí, porque lo van a llevar de emergencia luego al hospital. ¿Y quién mierda va a estar en el hospital? Ustedes, pues, a la larga. ¿No creen que la cosa está sencilla? No. Si no están estudiando para quedarse aquí nomás, ya que les gusta disfrazarse de médico porque andan con esos trajes de cirugía, que es para cirugía, no para la calle, ¿la verdad? No para la calle, es para el hospital. Medio mundo, y claro, esos que estudian instrumental, no sé qué mierda hay en un instituto de miércoles que hay por ahí. Ya está, ¿no ves? Entonces, yo tengo que saber. Entonces, por voltaje. Entonces, un ejemplo, como dice el compañero, el corazón funciona así. Ya, por eso todo lo sinusal genera voltaje. ¿Y qué otro órgano importantísimo genera electricidad? El sistema nervioso. Ya, entonces esos son los dos más importantes. Pero hay otros canales activados por ligandos. ¿Quién es el ligando? Entonces, es una sustancia química. ¿Cuál es esa sustancia química? Puede ser adrenalina, acetilcolina, serotonina, ¿no? Etcétera. Lo que ustedes quieran. O los medicamentos. Esos son los ligandos. O sea, ay, que me gusta esta chica, voy a ligarme con ella, voy a unirme con ella, ¿no? Eso significa ligar. Ya, entonces, por ligando, entonces tiene que haber un elemento como este de aquí, que se va a asociar a este poro, y entonces va a aperturar ese canal para que entre igual el sodio. Para eso hace, si es el sodio, entonces solamente hemos puesto sodio, cloro, potasio, calcio. Hemos puesto algunos de los elementos, digamos, más comunes, ¿no?, que podemos encontrar como ejemplos. Y ya está. Entonces, estos son los canales iónicos. Ahora, miren, este canal iónico tiene parte. Y lo bello de todo esto, si ustedes observan, ¿no es verdad?,
Y nosotros contamos, aquí hay una proteína, recuerden que son estructuras proteicas. No son estos dibujitos, pero más bonito así, ¿no ves? Se puede entender mejor, ¿no ves? Que hacer las fórmulas químicas, ¿no ves? ¿Sí o no? Claro, está más bonito. Pero esto quieren ver en el microscopio, por favor, eso no lo van a ver nunca. ¿No? Por lo menos en este tiempo no, porque el mejor microscopio que tenemos es el electrónico y no hay más. Ya, listo. Entonces, fíjense ustedes, qué interesante esto. Aquí hay una unidad, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. O sea que en realidad estos canales iónicos están formados por 5 subunidades. Por 5 subunidades. Siempre, siempre. Siempre. 5 subunidades. De transmembrana. ¿Por qué de transmembrana? Porque atraviesan desde el líquido extracelular al líquido extracelular. Desde el exterior hacia el interior de la célula. Ya. Y reciben letras, ¿no? Como pueden ver, alfa, beta, gamma y delta. De nuevo, alfa, beta, gamma y delta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí, no ves? Ya, pero aquí hay 4 nomás y usted acaba de decir que hay 5. Es que 2 son alfa. Mire, alfa, ¿cómo se llama esto? Fucsia, ¿no? Ese colorcito fucsia, ya. Ese colorcito fucsia, aquí dice alfa y aquí dice alfa. Aquí dice beta, gamma y delta. Ya está. Entonces, siempre existen 2 subunidades alfa. Siempre existen 2 unidades alfa. Sobre todo en las células periféricas. En las células del sistema nervioso central pueden ser solo 2 subunidades. Pueden ser o alfa o beta o gamma o lo que sea. Bueno, entonces, gate quiere decir puerta. La puerta está cerrada. Entonces no pueden pasar los canales iónicos. Usted le da el medicamento o actúa una sustancia química neurotransmisora, abre la puerta y abierto. Entonces, tenemos cerrado, es igualito que esa bendita puerta que tenemos allá, ¿no es cierto? En este momento está abierta y entonces si nosotros somos los iones, podemos salir. ¿No? La puerta se encuentra abierta. Si se encuentra así cerrada, no se puede. ¿No es verdad? Y entonces, hay medicamentos que lo cierran la puerta. Por ejemplo, ya bien ha dicho el compañero que vamos a encontrar ejemplos en el corazón. Y yo complementé diciendo también que en el sistema nervioso. Entonces, si le ponen lidocaína a alguien que es un anestésico porque tiene una herida y la van a cerrar, no tiene que llevar esa información a los centros del dolor. Que obviamente el tálamo que se conecta con la corteza motora y la sensitiva. Si alguien dice, ¿por qué con la motora? Si es sensitivo, el dolor es sensitivo, doctor, no es motor. Oiga, si este sujeto que está aquí grabando y todo ese tipo de cosas, y pongo mi mano aquí, y con una aguja me pincha, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a sentir el dolor. ¿Y qué creen que voy a hacer? Una acción motora. ¿Cuál es la acción motora? Voy a retirar la mano, pues. Ni que fuera bruto para que me siga pinchando. Y obviamente que le voy a mirar muy bonito. Y por último, si se me ocurre, entonces le voy a expresar palabras bellísimas. ¿Qué te pasa vos, hijo de puta? Aunque sea, le voy a decir. ¿No verdad? Ya. Listo. Entonces, y esa actividad de hablar es una actividad motora. Entonces, por eso estoy hablando que el dolor es sensitivo, evidentemente, pero tiene una respuesta motora. ¿Me duele la muela? ¿Qué hago? No sé qué mierda hará la mano, pero porque de calmar el dolor no calma. No tiene ese poder, digamos, la mano, pero uno le puede decir,
Creo que te duele la muela, ¿no es? Bueno, ya está. Entonces, es importante tener presente esto de los canales iónicos. A ver si nos da un poquito más, una diapositivita más. Ya. Entonces, receptores acoplados, ya. ¿Qué sustancias químicas los activan? De nuestro organismo. Entonces, ¿o dónde vamos a encontrar esos canales? Receptores nicotínicos para la acetilcolina, receptores GABA, ¿no? Receptores del ácido gamma aminobutírico, receptores GABA. De nuevo, para el ácido gamma aminobutírico. Estoy contento, entonces no estoy viendo nada. Aquí hay una A chiquitita. ¿La ven? ¿Sí? Entonces quiere decir que hay más GABAs, no solamente unito. Entonces hay GABA A y GABA B. Ahí dice que para el GABA A, no para el B. ¿Está claro eso? Ya, entonces lean todo completo. Receptores de glicina, receptores de 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina. También más sencillito que 5-hidroxitriptamina, yo puedo decir serotonina. La serotonina es la 5-hidroxitriptamina. Ya, listo. Y receptores purinérgicos. Receptores de purinas. ¿No? Entonces, ya, P2X. Listo. Nos vamos a quedar ahí. Espero que haya llegado la información de manera adecuada.